Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nuevo aquí. Señor, gracias, gracias en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús por la nueva oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque conforme a tu misericordia no hemos sido consumidos. Tenemos un día más en esta tu hermosa creación, pero un día menos para estar en tu presencia. Te agradecemos infinitamente por todas las bendiciones recibidas el día de hoy, por tu diaria provisión, Señor, y por resguardarnos de todo mal. Asimismo, te pedimos fuerza para seguir soportando todo tipo de pruebas, tentaciones y tribulaciones para salir adelante. Y perdónanos, Señor, por el pecado que cometimos el día de hoy, por todos los pecados que cometimos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, ya estamos aquí y vamos a comenzar con la lectura. ¿Qué vimos el día de ayer? Ayer, los últimos capítulos que leímos del libro de Job fueron del 22 al 24. ¿Qué leímos en el capítulo 22? Ok, vemos el tercer discurso de Elifaz. Ajá, el supuesto amigo de Job. Bueno, si eran amigos, sí, digo, creo que todos nosotros tenemos un amigo que cuando nos quiere reprender, se pasa un poquito de vivo, ¿no? Y en vez de reprendernos, casi casi nos avienta al infierno. Pero bueno, en esta ocasión, el discurso de Elifaz es un poquito más amable, como que le bajó de espuma su chocolate, pero aún así seguía acusando a Job de ser un pecador. No podía quitar el dedo de la llaga en el sentido de que Job era un completo pecador. Debemos de comprender una cosa, no hay hombre que no peque, no hay mujer que no peque, no hay absolutamente ningún ser humano que no peque. Por muy cristiano que se diga, por muy santo que se diga, todos, absolutamente todos pecamos. Acuérdense que puede ser por comisión u omisión. Job, sí, pecamos de palabra, de pensamiento, de obra, por hacer, por no hacer, en todo momento, pero bueno, grande es la misericordia del Señor que nos perdona. Job, Job era un pecador, obviamente, no podía ser perfecto. Sin embargo, no era el despreciable cochino pecador que todos sus amigos decían que era. Sí era pecador, pero no era tan así que digamos como sus amigos lo decían que era Job. En el capítulo 23 del libro de Job vemos cómo desarrolla tres temas principales en el desarrollo del capítulo 23 y 24. De hecho, estos dos capítulos eran uno solo, pero pues, se dividieron para un mejor estudio. Los tres temas que menciona Job en estos capítulos fue que él quería llevar su causa ante el trono de Dios. Solamente él podía juzgarlo correctamente. Ajá, él pretendía presentar una defensa de su propia vida justa, según él. Ajá, y ahí lo que narra Job es que él no tenía temor, tenía miedo, tenía pavor a Dios como si fuera su enemigo. Ajá, eh, de hecho, Job manifiesta que Dios actúa de manera arbitraria e injusta sabe que si pero aún así, sabe que si su causa era llevada ante Dios, él sería encontrado justo, él se consideraba justo, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar a los capítulos donde va a hablar el Señor y entonces sí, ahí hasta nosotros nos va a confrontar, ¿no? Y Job en el capítulo 24 hace una pregunta que al día de hoy a muchos cristianos nos sigue poniendo el dedo en la llaga. ¿Por qué? Job se pregunta por qué los malos prosperan, por qué los malos tienen supuestamente tantas bendiciones, por qué siguen acumulando riquezas, por qué nunca falta pan en su casa, a diferencia de lo que decía Job, que él había sido un varón recto bajo su propia visión. Él había perdido todo y sin embargo los malos, los que abusaban del débil, los que abusaban de los trabajadores, vivían un sueño tranquilo, una vida tranquila y aún así Dios les perdonaba todo. Eso era lo que pensaba el buen Job. De hecho, acusa a Dios, nada más imagínense, acusa a Dios de su fracaso en gobernar al mundo. No, bueno. Y, claro, sí, de hecho iba para allá. Este, ¿Por qué decía esto Job? Porque si leemos en el capítulo 24, él dice que no atiende las oraciones de los moribundos y los necesitados. Y de hecho, al día de hoy, inclusive cristianos, ¿no?, siguen acusando a Dios de que se le ha salido de control el mundo. Por ahí hubo
Un pensador de la antigüedad llamado Epicuro, que él planteó el problema del mal, que pues, ya quedó resuelto desde hace bastante tiempo, ¿no? Y aún así lo siguen utilizando. Pero bueno, él decía que si Dios era, ¿cómo dice? Si Dios era todopoderoso, o era indiferente, o era cruel, o no le importaba, o no podía con el problema del mal. Eso lo enunció un tal Epicuro, un problema que ya fue resuelto desde hace mucho tiempo, pero hay quien todavía lo utiliza para atacar a Dios. Obviamente personas ignorantes que en su vida han leído la Biblia. Estaba leyendo el relato de un muchacho en una universidad que él era jefe de grupo, de una universidad de Estados Unidos, que era jefe de grupo de un grupo radical, y cuando un conferencista cristiano fue a predicar la palabra de Dios, lo increpó duramente diciéndole que él quería obligar a los muchachos a que se convirtieran a Jesucristo. Pero pues el pastor muy sabio le contestó, ¿y tú no quieres que ellos olviden la palabra de Dios? O sea, de alguna u otra manera, él también estaba presionando a la gente a que olvidaran a Dios. Sin embargo, cuando el pastor le preguntó si había leído la Biblia, él contestó que sí, que en alguna ocasión. Pero el pastor lo invitó a cenar a su casa. ¿Cómo se llama? Bill Bright se llama el pastor. Lo invitó a cenar a su casa y el pastor le comenzó a recitar una serie de versículos bíblicos acerca de Jesucristo, y el muchacho se quedó impresionado porque según que él había leído la Biblia, nunca le había puesto atención a esos versículos. Bueno, para no hacerles el cuento largo, al día siguiente este muchacho, jefe de un grupo radical, se convirtió al cristianismo y empezó a predicar la palabra de Dios en una universidad. Eso lo pueden leer en un libro que se llama, ¿cómo se llama? Jesús, un nombre fuera de serie. El que tengo ahí en mitad. El chiquito, el que me prestaste. ¿Cómo se llama? Se llama Jesús, un hombre sin igual, y está escrito por Bill Bright. Son experiencias verdaderas que él escribió acerca de la proclamación del Evangelio de Dios. Lo recomiendo, es un libro que pueden leer, ¿qué será? Si se dedican de lleno a leerlo, yo creo que en un par de horas, dice mi esposa que ya lo iba a leer y ya la spoileé, que en un par de horas lo podemos leer tranquilamente con una taza de café, una dona, o si no, o si lo pueden leer en la noche 15 minutos, en 5 noches terminan de leer ese libro. Se lo recomiendo, está muy bueno. Acuérdense, Jesús, un hombre sin igual, escrito por el pastor Bill Bright. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Ok. Mi esposa me hace una pregunta acerca de lo que decía Job, ¿no? Bueno, ok. Ok. Dice mi esposa que por qué muchos cristianos seguimos reflexionando o pensando que si somos tan buenos o que si nos portamos tan bien, si ya somos cristianos, si ya somos hijos de Dios, ¿por qué nos va tan mal? Esa respuesta la podríamos dar ahorita. Por eso, espérame. Esa respuesta la podríamos dar ahorita, pero vamos a esperar a llegar al capítulo donde Dios habla y Job exclama la famosa frase, hoy mis ojos te ven. Y entonces ahí vamos a comprender que todo lo vemos, todo lo que nos pasa, lo vemos bajo nuestra visión mundana. No podemos verlo conforme a los ojos de Dios, no podemos tener el pensamiento de Dios y sobre todo lo juzgamos bajo nuestra justicia humana sin comprender la justicia de Dios. Vamos a comenzar con la lectura en esta ocasión del capítulo 25 del libro de Job, muy cortito, y escrito está: Bildad niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. ¡Wow! Comenzamos con la lectura del capítulo 26 del libro de Job, y escrito está: Job proclama la soberanía de Dios. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras
y de quién es el espíritu que de ti procede. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío. Escuchen esto. Cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan a su reprensión. El águila, él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trono de su poder, ¿quién lo puede comprender? Bueno, al final. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 27 y escrito está: Job describe el castigo de los malos. Reasumió Job su discurso y dijo: Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y halló hálito de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo los justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiera robado? ¿Cuándo Dios le quitará la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación venga sobre él? ¿Se deleitará en el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo les enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. He aquí que todos ustedes lo han visto. ¿Por qué, pues, se han hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. Si sus hijos fueran multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él queden, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque amontone plata como polvo, y prepare ropa como lodo, la habrá preparado para él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Lo eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él, y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él, y desde su lugar le silbarán. Comenzamos con la lectura del capítulo 28 del libro de Job, y escrito está: El hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. nunca, perdón, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y la trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes? El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiarán por alhajas de oro fino. No será mención de coral ni de piedras, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo se oculta.
El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y al poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Oh, con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy del libro de Job. Y, híjole, algo impresionante leemos aquí, ¿no? Lo de que la tierra prende sobre un hilo. Les digo que últimamente he estado viendo muchos videos de física. No tengo idea por qué. Bueno, el señor sabrá por qué. Pero me sorprende ver todo lo que los científicos supuestamente descubren o medio entienden, sin saber que todo ya está en la palabra de Dios. Si leemos Job, si leemos Salmos, si leemos Proverbios, si leemos Eclesiastés, nos vamos a dar cuenta que habla de una multitud enorme de cosas de ciencia, ¿no? Aquí vemos que dice que Dios le pone el límite al mar, ¿no? Y a veces se han hecho estudios inclusive por qué el mar no se sale de su, ¿cómo se llama? Del límite donde le ha puesto Dios. ¿Cuántos años estamos oyendo hablar del deshielo y que el mar iba a inundar y que el mar iba a deshacer? Y vemos que sigue y que sigue porque todo está bajo el control de Dios. El día que Él quiera va a arrasar con esta su creación, pero hasta el día de hoy se ha contenido por amor a toda su creación. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 4 del libro de la primera carta a los Corintios y vamos a ver un poquito qué es lo que leímos el día de ayer. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en específico en el versículo 12, tenemos que analizar muy bien ese versículo. El capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Es lo que leímos el día de ayer. Si leemos bien el versículo 12, nos vamos a dar cuenta que pareciera ser que Pablo está hablándole a todo creyente. Ajá. De hecho, esa parte también la tenemos que aplicar a nuestra vida. Sin embargo, si podemos desmenuzar el versículo, nos vamos a dar cuenta que Pablo está reprendiendo a predicadores y maestros. Ajá. ¿Por qué? Porque en el transcurso de los versículos que siguen, Pablo está diciendo, ¿cómo se llama? Que nuestro servicio va a ser pasado por fuego. Ajá. Él dice que la enseñanza en una iglesia puede ser de diferentes grados. En algunas ocasiones la enseñanza va a ser de un valor permanente y se va a asemejar al oro, a la plata y a las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque al ser pasadas por fuego, en vez de destruirse, van a ser refinadas, van a ser puras, van a ser limpias. Una enseñanza de valor permanente. Por cierto, yo estaba viendo un video de Paul Washer, una predicación de Paul Washer, y como siempre Paul Washer, si ustedes llegan a ver a Paul Washer, el predicador, o Juan Manuel Vaz, hasta les va a causar cierto enojo, porque son dos pastores que nos confrontan con el pecado y siempre nos están exponiendo qué tipo de hombres somos. Digo, ellos se incluyen entre nosotros, ¿no? Una de las enseñanzas permanentes que tiene que haber y ser comprendida y ser de edificación pues, es la doctrina de la salvación. Vemos hoy que muchos cristianos aún dudan de su salvación. Vemos que hay muchas sectas y religiones que dicen que la salvación depende de nosotros. De hecho, hay iglesias cristianas, esto es una verdadera tontería, ¿no? Que dicen que Dios pone el 60% de la salvación y que el hombre tiene que poner el 40%, utilizando versículos sacados de contexto. Pero sin embargo, cuando se enseña correctamente la doctrina de la salvación, vemos que es una enseñanza de valor permanente. ¿Por qué? Porque cuando a un creyente, a un discípulo de Cristo, se le enseña la doctrina de la salvación de manera correcta, jamás nunca va a volver a tener duda de que va a ser salvo. De hecho, lo vamos a leer en los versículos que siguen, lo vamos a discernir de los versículos que siguen. ¿Por qué? Hay algunas enseñanzas que van a ser carentes de valor total. Ajá, y Pablo las asemeja a la madera, al heno y a la hojarasca. Son enseñanzas falsas. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio. De hecho, la religión católica, la religión romana, saca de contexto los versículos que siguen
para poner como base esta primera carta a los Corintios diciendo que el purgatorio va a ser el lugar donde se prueben las obras por fuego para ver si eres digno de alcanzar el cielo. Esa es una mala enseñanza porque la doctrina, la palabra de Dios jamás habla del purgatorio, sino que simple y sencillamente fue sacado de contexto para poder acomodarlo a su conveniencia. Ajá. Esas acciones, tanto buenas como malas, van a ser, ¿cómo se llama? En el día venidero, en el día de Jesucristo, van a ser hechas manifiestas ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque se van a revisar todo servicio hecho para el Señor. Ajá, aquí tenemos que comprender que cuando Pablo habla de fuego, se refiere a la palabra de Dios. Ajá, y la palabra de Dios va a probar la calidad de cada servicio y cada uno va a recibir su recompensa. Sí, sí va a haber recompensas. Yo con que voy a estar en la presencia de Jesucristo en una vida eterna aprendiendo de Él, ¿qué más recompensa podríamos esperar, no? Y aquí dice, aún así, la palabra de Dios menciona que cada uno, conforme a su servicio, escuchen bien, hay diferencia entre servicio y obra. Cada uno con su servicio va a ser recompensado. Pablo, de hecho, en los versículos subsecuentes, menciona 3 clases de servicio. El servicio provechoso es el que permanece ante la prueba del tribunal de Cristo, lo que habíamos comentado de la doctrina de la salvación. Cuando nosotros que nos dedicamos a la enseñanza, la enseñamos correctamente y queda bien comprendida, esa va a ser una enseñanza permanente para el cristiano que la recibió y puede ser transmitida a otros cristianos que todavía tengan dudas acerca de su salvación. Luego viene el servicio inútil, que aunque se quemará en la prueba, el servidor no perderá su salvación. Vamos a suponer el caso que les ponía de la iglesia cristiana, que están enseñando una doctrina de que Dios pone el 60% y que el humano tiene que poner el 40%. Quizás son personas que jamás se han dedicado a estudiar de manera profunda la palabra de Dios o andan diciendo tonterías. Miren, un ejemplo clásico que ponemos es que hay por ahí una persona que dice que el bautismo solo debe de ser en nombre de Jesucristo y toma versículos de la primera carta de Pedro y de las cartas de Pablo, donde dice que ellos bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesucristo y retó a los cristianos a que dijéramos donde dice la palabra de Dios que tenemos que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Para alguien que no lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta que va a decir, no, tiene razón, no, está enseñando la verdad. Sin embargo, no en palabras de apóstoles, no en palabras de hombres, sino en palabras del Dios encarnado, de nuestro Señor Jesucristo Salvador, en Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20, el Señor Jesucristo, cuando le da la gran comisión a los apóstoles, dicen, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si le vamos a hacer caso a hombres, está bien, no hay ningún problema, tu salvación no se va a perder. Sin embargo, estás haciendo un muy mal servicio, un servicio inútil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, en palabras de Jesucristo, dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando le enseñamos ese versículo a este señor, jamás volvió bueno, no me dirige la palabra hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, y está el tercer clase de servicio, el servicio destructivo, el que propagan los falsos maestros, destruyendo, adulterando o quitando la palabra de Dios de la iglesia. Ellos, como su servicio malo, cuando sean pasados por el fuego, van a ser destruidos. Ajá. ¿Cuál es un ejemplo de servicio destructivo? El Evangelio de la Prosperidad. El primero que se nos viene a la mente. El Evangelio donde toman el mundo como referencia y dejan a un lado la palabra de Dios. El servicio donde enseñan que Jesucristo no es Dios, que es, que es un ángel, ¿no? Que es el primer ángel creado. Ojalá Dios nos dé tiempo a todos nosotros de predicar el verdadero evangelio del Señor y tratar o intentar o sembrar la semilla para que esas personas puedan regresar a la senda correcta. Nuestra labor es sembrar la semilla, como lo decía Pablo en el capítulo anterior, y Dios dará el crecimiento.
Vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 4 de la primera carta a los Corintios, y escrito está: el ministerio de los apóstoles. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Wow! Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya están ricos, si nosotros reinan, y ojalá reinaran para que nosotros reináramos también juntamente con ustedes, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Dónde están esos que se dicen apóstoles? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Yo digo que con vara. Con eso terminamos la lectura del capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario de esto el día de mañana. Nada más llévense como reflexión el día de hoy que todos aquellos que se autodenominan apóstoles, pues yo creo que no han leído nunca la Biblia para ver lo que les espera, ¿no? A todos aquellos que son llamados apóstoles. Nada más tienen sed, padecen hambre, son perseguidos, vituperados, son espectáculo de círculo y al final les espera la muerte. Bueno, y no una muerte bonita. Leamos la vida de cada apóstol y vamos a ver que el único que murió de viejo fue Juan. Un pastor decía, un predicador decía que Juan murió de viejo porque Dios la amaba. No es cierto. Juan murió de viejo porque el Señor así lo determinó, porque él tenía que recibir una revelación en Patmos. Pero además, nada más quiero que piensen en la vida de Juan. Antes de ser exiliado en la isla de Patmos, donde dormía en una cueva, en una cama y piedra y cabecera de piedra, donde se inundaba la cueva cada vez que subía la madera, antes de ser trasladado a esa, la marea, antes de que subiera la marea, antes de ser trasladado a esa cueva, fue metido a una olla de aceite hirviendo y los romanos lo dieron por muerto. Fueron los romanos, ¿verdad? No recuerdo en este momento si fue. Sí, sí, deben de haber sido los romanos. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo y lo dieron por muerto. Nada más imagínense cómo quedó el pobre Juan como chicharroncito y así tuvo que vivir de viejo. Además, si consideramos que Juan tuvo que ver morir a todos sus amigos, familia y compañeros, no, yo quisiera que ese pastor leyera las fuentes extrabíblicas para que no ande diciendo mentiras. Otra clase de servicio, pues no muy útil que digamos. Señor, gracias, porque conforme a tu misericordia y tu bondad, nos has hecho, Señor, comprender tu palabra, que leamos tu palabra, que podamos conocerte a ti cada día más, que comprendamos las verdades que nos has puesto ahí, que podemos llevar a cabo ese manual de vida hermoso que nos has dejado, y sobre todo, Señor, que lo pongamos por obra.
no por esperar una recompensa, no por saber que con eso nos estamos ganando tu favor, el cielo, Señor, sino porque solo somos siervos, Señor, en espera de hacer tu voluntad, porque con nada podríamos pagar el sacrificio que tú ya hiciste con nosotros, porque nos redimiste de la muerte, del pecado, de la ira de Dios, del infierno, Señor, del poder de Satanás y del poder de este mundo nos has redimido, porque sabemos que pase lo que pase, nuestra confianza y dependencia en ti son eternas y plenas, que no hay nada, Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo delgado, ni nieves, ni tempestades, ni terremotos, ni fuego, ni mareas, ni nada, que nos haga apartarnos del amor que tú sientes por nosotros y asimismo el gran amor que ha crecido en nuestro corazón por ti. Te agradecemos por todas las bendiciones el día de hoy, por la provisión que pusiste en nuestra mesa y en nuestro hogar. Y asimismo, Señor, te pido que por favor guíes y protejas a todos los que van camino a su casa, a todos los que van de regreso de la escuela o que van a trabajar, Señor, que bendiga su camino, que bendiga su hogar y también a todos nosotros que bendigas el fruto del trabajo de nuestras manos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria, honra, poder, honor, soberanía en el nombre de Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.